Hola, bienvenidos a Scrap desde cero. En el vídeo de hoy vamos a hablar de estilos de scrapbooking. Deciros que llevamos 2 semanas haciendo tutoriales y demás. En este vídeo vamos a hablar de los estilos de scrap que me pedisteis en el vídeo de vocabulario scrapero. Y yo creo que os puede servir y os puede ser útil este vídeo, sobre todo a la hora de elegir los elementos decorativos que tenéis que emplear para decorar vuestros proyectos, y aparte para elegir, cuando vayáis a hacer compritas, para elegir qué cosas comprar y qué cosas o qué adornos os pueden ser más útiles, dependiendo de los estilos en los que queráis trabajar. Entonces, deciros que si habéis llegado a este vídeo por casualidad y es el primero que veis de la serie de Scrap desde cero, os voy a dejar por aquí en la parte superior el resto de vídeos de esta serie, donde podéis tener, donde vais a poder ver tutoriales y diferentes vídeos para aprender a hacer scrap desde cero. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a hablar de estos estilos de scrap. Vamos a hablar, en primer lugar, yo os voy a hablar del estilo americano, que es como el estilo originario de scrap. Sería el clásico, el que surgió pues en América, y que es un estilo como muy colorido y en lo que los elementos decorativos suelen coordinar con la foto y se suelen utilizar para centrar la atención en la foto, ¿vale? Es lo que sobre todo llama la atención de este estilo, ¿vale? Aparte de este estilo existen otros estilos, como puede ser el estilo Clean and Simple, que es un estilo Clean and Simple, es limpio y sencillo, es un estilo que sueles tener la foto y poco más. Generalmente los fondos que se emplean son fondos en blanco o colores claros, y aparte, pues tenemos que emplear o poner un título. Y no tenemos por qué hacerlo, pero lo que quiero decir es que suele estar la foto. Imaginaros un layout, que por cierto esta palabra no la metí en el vídeo de vocabulario scrapero, así es que os la voy a decir ahora mismo qué significa. Layout. Un layout es una composición, que puede ser de 30,5 por 30,5 o del tamaño que queráis. Simplemente lo que quiere decir es una página, una cartulina, en la que vosotros trabajáis y luego esa página la decoráis y demás con una fotito o sin foto. Y luego lo que hacéis es ponerla o en un marco o en un álbum, ¿vale? Esa página entera. Y ya está, eso sería un layout, ¿vale? También lo podemos llamar en español, pues por ejemplo, composición, podría ser, o proyecto, no sé, la traducción puede ser algo así. Deciros que en el caso del Clean and Simple sueles tener la foto, pocos papeles decorativos, ya os digo, el fondo suele ser principalmente blanco, aunque puede ser en algún tono claro, y si tiene algún elemento decorativo alrededor del título, pues imaginaros 4 lentejuelas y un título, ya está, eso es el estilo Clean and Simple. Suele ser cosas así, muy limpias, muy sencillas. Otro estilo es el estilo retro. Pues el estilo retro se caracteriza principalmente por colores llamativos. Pues es el estilo retro de los años 50, 60 y 70, y también se caracteriza por estampados geométricos o florales, pero todo con colores llamativos. Otro estilo sería el estilo vintage. A ver, el estilo vintage es un estilo que se caracteriza por tener tonos oscuros, marrones oscuros, azules oscuros, verdes oscuros. Los podéis combinar con beige, pero generalmente es un estilo que tiende a evocarnos aquellos tiempos pasados, ¿vale? Tiende a evocar cosas antiguas, ¿vale? A ver, los elementos decorativos que podéis utilizar en el estilo vintage suelen ser llaves, suelen ser, por ejemplo, también podéis utilizar algo de engranajes, maniquís, jaulas, perlas, ¿vale? Así a grandes rasgos. Y los estampados suelen ser partituras, manuscritos, florales también, y todos estos estampados, hay más, ¿vale? Pero suelen regirse sobre todo por los colores que ya os digo, colores oscuros. Dentro de este vintage hay gente que considera que el estilo heritage está dentro del vintage, que está aparte del vintage. Para mí, yo creo que es igual, que es lo mismo el estilo heritage. El estilo heritage se diferencia del vintage porque las fotos realmente son antiguas y los elementos decorativos, algunos de ellos son reales y son antiguos. Esa es la principal diferencia. En cuanto también existe dentro o para mí está dentro del vintage también, sería otra vertiente, que es el vintage moderno. El vintage moderno, pues emplea colores llamativos con fotos antiguas.
yo creo que sigue siendo vintage, aunque emplee colores llamativos. Imaginaros unos granates, por ejemplo, aunque el granate también lo podéis utilizar en el vintage, ¿vale? Bueno, luego el estilo shabby chic sería otro aparte, yo lo considero aparte porque el aire o lo que a mí me transmite es muy distinto. El estilo shabby me transmite mucha luz, es el estilo romántico, femenino y me transmite luz. Entonces, en cambio en el estilo shabby se lo diferencio del vintage porque el vintage es como un poco más oscuro para mí, o sea, lo que a mí me transmite. Yo cuando veo un trabajo vintage me transmite pues esa oscuridad, esa... Ay, ¿cómo os lo diría? Ese pasado, y en cambio el shabby me transmite pues ese aire romántico, pero a la vez luminoso, no sé, es distinto. Entonces, bueno, el estilo shabby se caracteriza principalmente por utilizar tonos pasteles, el blanco también, y en los estampados podéis utilizar topitos, florales y también puede ser de rayas, aunque también pueden ser de manuscritos, partituras y bueno, y el floral. Todo ello siempre y cuando se mantengan pues esos tonos pasteles, que no existan muchos colores chillones, ¿vale? El estilo shabby chic no suele tener colores chillones. Aparte, bueno, pues los elementos decorativos que más predominan son aquellos que hagan que le dé un aire femenino al proyecto. Botones, suele tener hilos, suele tener encajes, perlas, flores, ¿vale? Todo eso va a favorecer el estilo shabby chic o va a darle más aire shabby chic. Otro de los estilos que existe en scrap es el estilo stampunk. El estilo stampunk es un estilo, yo lo consideraría un estilo industrial. Es un estilo que ahora está muy de moda en decoración de ambientes y de casas, que es un estilo en el que, no sé si os habéis fijado, que son mesas metálicas o que tienen elementos metálicos, pero combinan, por ejemplo, con madera. Y aparte, bueno, pues el estilo stampunk en scrap lo que suele tener son fondos principalmente muy trabajados de mix media y aparte, bueno, emplean engranajes, tuercas, elementos así metálicos, ¿vale? Suelen utilizar bastante. Y los fondos son trabajados, suelen ser colores oscuros, no suelen ser colores claros. Vale, bueno, pues esto es todo en cuanto a los estilos de scrap, todo en cuanto a la teoría, ¿vale? Y ahora yo os voy a dar mi opinión acerca de esto. Esto está muy bien saberlo, pero no os volváis locos, ¿vale? Con todo esto, ya hemos visto así a grandes rasgos los estilos que hay. Os gustarán más, os gustarán menos unos u otros, pero bueno, siempre está bien que los veáis, sepáis un poco las características de cada uno, pero vosotros tendréis que buscar vuestro propio estilo, porque yo soy de la opinión que existen estilos como personas. Os voy a dejar en la cajita de información algunos álbumes que tengo y dentro de qué estilos yo los enmarcaría. Por ejemplo, os voy a dejar un tutorial que tengo de un álbum cuna para bebé, que ese yo creo que es, vamos, no, yo creo no, es un estilo shabby chic totalmente. Os voy a dejar el álbum de Oporto, ¿vale? Que también en la cajita de información vais a tener todo. El álbum de Oporto, que tenéis todos los tutoriales para elaborarlo también en el canal, es un álbum totalmente estilo vintage, puesto que a mí lo que me transmitía realmente era un estilo, era vintage, puesto que, no sé, yo cuando llegué a Oporto, a mí lo que me transmite cuando pienso en Oporto es ese aire decadente que tiene, esos azulejos, entonces eso es lo que yo quise remarcar en mi álbum. En cuanto al, por ejemplo, el álbum que tengo de Ribera Maya, que es un portfolio y también es un tutorial y lo tenéis en la cajita de información, ese álbum se podría enmarcar dentro del estilo colorido, o sí, el estilo colorido, estilo americano, ¿vale? Puesto que es un álbum muy colorido. Y aparte, ¿por qué lo hice en ese estilo? Bueno, pues lo hice en ese estilo principalmente porque cuando tú llegas allí, no sé si habéis estado alguien en el Caribe, no sé si os sorprendió los colores. A mí lo que más me gustó eran los colores, ese agua azul, esas plantas verdes, las flores rosas, o sea, es como muy marcado, hay mucho contraste y mucho colorido, y eso es lo que quise marcar en el álbum realmente, y por eso empleé pues esos papeles y intenté dar ese aire. Por eso os digo que tampoco os agobiéis con el tema de los estilos. Yo realmente me he dado cuenta que dependiendo de la época del año me gusta más un estilo u otro, y dependiendo también de para qué lo vaya a utilizar, ¿vale? Si voy a utilizar el álbum
para hacerlo en verano. Generalmente suelo emplear colores muy coloridos. Si es para bodas y cosas así, suelo emplear estilo shabby porque es un estilo romántico, le da ese aire romántico. Y por ejemplo el estilo vintage me gusta mucho para emplearlo para algunos viajes y para álbumes pues, de fotos antiguas o de personas mayores, por ejemplo, que quedan muy bien. Y de fotos antiguas, vamos, de pues, los abuelos, por ejemplo, pues me gusta mucho el estilo vintage. Entonces, por eso os digo que tampoco os volváis locos. Lo único que a los que estéis empezando os viene bien saber los diferentes estilos, porque por ejemplo, si vosotros decís, ay, es que yo no sé por qué a mí no me queda esto así, bueno, pues entonces, fijaros, si queréis trabajar en un estilo vintage, intentar utilizar colores más oscuros, como os he dicho, con los estampados que os he dicho. Cuando vayáis a comprar ese tipo de estampados que os ayudarán a hacer un álbum en ese aire. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás trabajando y a ti te gusta poner un elemento decorativo que tú tienes y yo no te he dicho ahí en la lista, no se puede. Claro que podéis, pero bueno, intentar mantener los cánones, sobre todo es de color. Los colores son muy importantes y hacen mucho que el álbum tienda hacia un estilo o a otro. Así es que con estos rasgos importantes, así que yo creo que bueno, os pueden servir de ayuda a la hora de decorar, que creo que lo de la decoración es una cosa que cuesta, que me habéis dicho en el vídeo de la semana pasada de decoración del álbum. Así es que yo creo que estos pequeños tips, dependiendo de los estilos, os pueden ayudar a la hora de hacer las decoraciones de vuestros proyectos. Espero que os guste este vídeo. No olvidéis que existen tantos estilos como personas y vosotros tendréis que buscar vuestro estilo. No intentéis encasillaros en ninguno de ellos. Buscar vuestro propio estilo, que será de la manera en que más cómodo trabajéis. Pero bueno, una vez que los conozcáis todos, será mucho más fácil que podáis definir vuestro propio estilo. Es como todo. No os agobiéis por este tema. Así es que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darme un dedito para arriba, suscribiros al canal, ahí debajo tenéis un botón rojo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.